Hoy estamos por continuar con el módulo Guerra Espiritual. Hemos estado aprendiendo acerca de los primeros, las primeras ideas, ¿verdad? Que estamos conociendo. Tal vez aún no estamos entrando a profundidad porque vamos a ir poquito a poco sumergiéndonos en este tema que es tan profundo, que es el de la guerra espiritual. Pues vamos a ver la lección número 4. Vamos a comenzar con la primer parte de nuestra armadura. Vamos a aprender primeramente qué es la armadura espiritual. Vamos a aprender estas 6 piezas de la armadura espiritual y hoy en particular vamos a comenzar con la primera un poquito más a detalle. Así que yo los dejo con su profesora. Sí, buenas tardes a todos, Gracias. Y bueno, pues como les decía, nosotros nos estamos introduciendo al tema de guerra espiritual y normalmente nosotros siempre vamos a tener que comenzar con la sanidad interior, ah, y los problemas que tenemos en la guerra con la mente, ¿verdad? Porque nosotros sabemos perfectamente que las batallas siempre van a ser en la mente. ¿Dónde te vienen los pensamientos del enemigo, los ataques, las amenazas? Todo siempre va a ser en la mente. Entonces nosotros tenemos que sanar esa área, tenemos que sanar nuestras emociones, pensamientos, sentimientos y prepararnos para que cada que venga el enemigo a implantar algo, inmediatamente nosotros lo llevemos cautivo a la obediencia de Cristo y renunciar a ello. ¿Por qué? Porque normalmente los ataques siempre van a estar en nuestros pensamientos. Y ya hemos visto, ya estudiamos qué pensamientos hay en la mente, los nuestros, los del enemigo, del mundo y los de Dios. Entonces, en base a eso, trabajando en el área de la liberación, en cuanto a liberarte de la iniquidad, del pecado, de las fortalezas que pues el diablo nos implantó de generación en generación, y todas estas cosas que nosotros estamos trabajando y seguimos trabajando, porque esto es poco a poco, pero necesitamos ya en serio trabajar con nuestra sanidad. ¿Para qué? ¿Cómo ven? Poder- Para poder Está nuevo. introducir, Sí, está nuevo. ¿verdad?, a esta guerra espiritual. Pastel fue de... Venía arriba. Ten. Hermana, ¿puedes poner tu micrófono, por favor, cerrarlo? Bueno, entonces, fíjense, hermanitos, vamos a entrar a ver a detalle qué es la armadura de Dios, porque a nosotros nos han enseñado, ponte la armadura de Dios, y oramos, ¿verdad? Decimos, pues sí, dice Efesios que yo me ponga toda la armadura de Dios. Señor, me pongo el cinto de la verdad, el yelmo de la salvación, me pongo la coraza de justicia, y así lo hacemos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver a detalle, a profundidad, no tan profundo, porque pues serían muchas semanas de ver una sola pieza, ¿verdad? Es muy, muy profundo esto, pero nosotros estamos viéndolo, no por encimita totalmente, pero sí, de una manera un poquito pequeño, el hecho de hablar sobre este tema. Pero bueno, comenzamos con que nuestro Señor Jesucristo, estamos conscientes que murió hace más de 2000 años, derramó toda su sangre y resucitó, ¿verdad?, al tercer día. Y sabemos que Él está sentado a la derecha del Padre, reinando con poder y gloria, ¿verdad? Y que Él venció al enemigo de nuestras almas, como lo dice Colosenses 2:14, ¿verdad? Él dice que Él anuló toda el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando los principados, potestades, poderes, gobernantes y huestes de las tinieblas, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿verdad? Y que antes de resucitar bajó a las profundidades de los abismos y le arrebató a Satanás las llaves del Hades y de la muerte, para que las puertas del Hades no prevalezcan en contra de la iglesia. Todo esto está escrito en Colosenses. Esta batalla la ganó Dios por su obra redentora, la venció, y nosotros hoy somos más que vencedores porque Él ganó esa batalla, ¿sí? Pero desafortunadamente,
como hemos visto sobre las maldiciones, sobre la iniquidad, sobre las fortalezas, nosotros seguimos teniendo problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos activando y aplicando la obra redentora de Jesús. Ya está hecho todo, ya está consumado todo, pero nosotros estamos batallando con nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, ¿verdad? Con estas, eh, argumentos y fortalezas que nos implantaron, ¿verdad? Por el medio de la cultura, por medio de las tradiciones, por medio de las maldiciones, qué sé yo. Así que nosotros nos estamos enfrentando a batallas espirituales sin darnos cuenta, ¿verdad? No nos habíamos dado cuenta algunos, otros ya sabemos que así es. Y cada día nosotros entendemos que necesitamos usar las armas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y si nosotros podemos ver cuáles son las armas, pues sabemos que tenemos las armas de la oración, el ayuno, la palabra de Dios, las llaves del reino, el, la armadura espiritual de Dios, ¿verdad? Y sobre todo, pues nosotros sabemos que la oración es en cuanto a oración de guerra, intercesión y todos esos son toda la herramienta y armaduras que tenemos y todas las armas que tenemos, ¿verdad? Y no estamos solos, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios nos está dando esa fuerza para que no sea con nuestro intelecto, ¿verdad? Ni con fuerzas físicas, porque nosotros no estamos peleando con carne ni sangre, ¿verdad? Así que Cristo nos ha dado esas armas espirituales para vencer. Continuamos. Y bueno, en esta lección, en este tema de que vamos a estudiar de la armadura espiritual de Dios, pues vemos que es una de las armas espirituales, la armadura de Dios. Y en el libro de Efesios, Pablo describe la armadura de Dios como una de las armas espirituales poderosas para la guerra espiritual, que los creyentes debemos usar para pelear la batalla de la fe y enfrentarnos con el maligno. ¿Por qué? Porque a veces andamos atando y reprendiendo sin estar bien preparados, bien armados, como lo hacen cualquier soldado, ¿verdad? Entonces, aquí en la ilustración que puso Maggie, vemos, ¿verdad? Que está la coraza de justicia, está el yelmo de la salvación, está el escudo de la fe, está la espada del espíritu, está el cinturón, está el calzado del evangelio de la paz. Y por último, nosotros tenemos otra arma que es la oración, que debemos siempre, pues, estar orando en todo tiempo, ¿verdad? Y Pablo dijo, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Nosotros vamos a ver de Efesios 10 al 18, ¿verdad? Porque está hablando ahí de la armadura espiritual. Y bueno, Dios le reveló a Pablo que como cristianos nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y nosotros para pelear esta guerra, hermanos, de verdad debemos estar preparados para que no nos venza con las emociones, los pensamientos y los sentimientos. Porque normalmente cuando el enemigo nos gana una batalla, siempre es por lo que vemos y por lo que oímos y por lo que pensamos. O sea, con nuestros 5 sentidos también nos puede atacar. Porque si supongamos, el Señor te dice, te voy a sanar, ¿verdad? Te voy a dar salud, vas a ser sana y todo, y tú estás enfermo. Entonces, si tú te dejas llevar por lo que sientes, va a ganar el enemigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú estás viendo la realidad de tus hechos. Y la realidad de tus hechos es esto, que estás enfermo. Pero hay una realidad, la realidad y la verdad absoluta de Dios que dice su palabra, que por su llaga hemos sido curados. Estás también en condiciones de pobreza, de miseria, de escasez.
y el Señor te está diciendo que te va a prosperar, que Él es tu pastor, nada te va a faltar, pero tú te das cuenta que te está faltando todo. Entonces, si tú te dejas llevar por lo que tú sientes, ves, palpas, te va a ganar el enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo te dice, a ver, ¿dónde está tu Dios? No que te va a prosperar, no que te va a proveer. Y allí es donde tú pierdes. Por eso tenemos que prepararnos, estar bien, pero bien armados, para que aunque estemos viendo lo que estemos viendo, nosotros con la palabra, como lo hacía Cristo cuando fue tentado allá en el desierto, ¿verdad? Él hablaba con la palabra. Él no decía sus propias palabras. No, mira, Satanás, lo que pasa es que, bueno, ahorita no tengo, pero dentro de poco a lo mejor voy a tener. Bueno, ahorita estoy enfermo, pero a lo mejor mañana voy a sanar. No, 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 no. Tienes que declarar pura palabra, la palabra de Dios, la verdad de Dios y la voluntad de Dios. ¿Para qué? No vas a pelear en tus fuerzas, ¿verdad? Sino con las armas de Dios. ¿Continuamos? Y bueno, en Efesios del 6 al 18, nosotros vamos a estudiar todo parte de este capítulo, porque el apóstol Pablo, él escribió que nos preparáramos vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Y bueno, al decir prepararnos, debemos comenzar sabiendo, pues, contra quién vamos a luchar, ¿verdad? O sea, prepárate porque vas a pelear. ¿Y con quién voy a pelear? Si Cristo ya lo hizo todo en la cruz, si Cristo ya los despojó, ya los venció, ya los exhibió públicamente como derrotados, ¿de qué están hablando, verdad? Muchos cristianos no quieren saber nada de la guerra espiritual porque dicen que no hay guerra espiritual, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero Pablo sí lo dijo, lo dejó escrito, porque él lo vivió, él sabía. Acuérdense que él estuvo en el tercer cielo. Y aunque no le fue permitido que revelara todas las cosas, pero hay palabras en todas sus epístolas. Ahí habla de que hay eh, espíritus inmundos que nos atacan, que hay un mundo espiritual, un reino de las tinieblas, ¿verdad? Y un reino de Dios. Y aquí en Efesios 6:12 dice, porque ahí te está mostrando con quién peleas, con quién vas a pelear, con quién vas a luchar. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en el mundo espiritual. Ahí es donde se supone que están esos espíritus inmundos, son los gobernadores de las tinieblas, que Jehová los reprenda, por cierto, en el nombre de Jesús. Pero nosotros estamos peleando no con las personas, sino con los espíritus que influencian a esas personas y que nos atacan, nos hacen daño, ¿verdad? No, nos quieren herir, lastimar, pero son espíritus, son demonios, son hombres fuertes que hay en ellos. Entonces, por eso Pablo dice, es que no están peleando contra carne ni sangre. Tenemos que prepararnos y vestirnos con vestiduras y con armas espirituales. Ahora, pero ¿por qué tanta persecución? ¿Qué quiere el enemigo de nosotros? Bueno, él sabe muy bien, sabemos muy bien cómo nos odia. Nos odia porque él sabe que nosotros tenemos un futuro glorioso en Cristo, porque él sabe que nosotros íbamos a ir al cielo y vamos a estar con Dios por siempre, y él ya no, porque él ya fue destituido, porque él ya fue echado fuera, enjuiciado para siempre, jamás volverá. Y nos odia, como odia al Padre, odia al Hijo, ya odia al Espíritu Santo, odia la palabra de Dios, odia el Evangelio, nos odia a nosotros. Ahora, ¿por qué eso? Mira, su objetivo principal de cuando tú ya reconoces a Cristo como Señor y Salvador y lo aceptas como tu Señor, en ese momento tú te conviertes en parte del reino de Dios.
formas parte de los hijos de Dios. Por eso dice, ya se convirtió en enemigo, porque tú anteriormente sin Cristo le servías, ¿verdad? Eras instrumento de injusticia, pero ya entrando en el reino de Dios te conviertes en un instrumento de justicia para Dios, porque Él te justifica, ¿verdad? Así que el objetivo principal del maligno es que nosotros no creamos en Dios, no creamos en las Escrituras. Y cuando nosotros queremos estudiar la palabra de Dios, dice que quiere que los intereses del mundo nos desvíen de nuestra atención de las cosas de Dios. ¿Por qué creen que es tan difícil que tú tomes tu vida devocional diario, tu lectura, tu oración, ¿verdad? Dijimos cuando estudiamos sobre la oración que había momentos en donde era tan difícil orar. Porque no faltaban las distracciones, no faltaba quien te llamara por teléfono, un mensaje, el ruido, que el perro, que la comida, que esto, que el otro, que aquello, que la escuela, que tantas cosas que nos distraen. Eso es lo que hace el diablo, desviarte de la atención a las cosas de Dios. Y él quiere lograr este objetivo de cualquier manera, para que se hagan inefectivos nuestro servicio a Dios y nuestro testimonio. Nosotros tenemos un testimonio, ¿verdad? Cómo llegamos a los pies de Cristo y cómo estamos ahora, ¿verdad? Ya no somos los mismos que como llegamos todos derrotados, fracasados y destruidos, enfermos. Poco a poco el Señor nos ha ido sanando, liberando. Ahí vamos de gloria en gloria. Entonces el diablo te dice, no, 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 no. Tú cualquier rato, mira, te pongo cualquier cosita ahí para que te distraigas y ya pierdes tu testimonio. Eso es lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Y si llegamos a este punto de inefectividad espiritual, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a convertir en unos soldados del reino inútiles y derrotados, porque nosotros somos soldados del ejército de Dios, ¿verdad? Entonces, así nos muestra y nos ilustra el Señor, ¿verdad? Como soldados de Dios. Así que por ello debemos reconocer que estamos en guerra. Y muchos cristianos sinceros oyen la palabra guerra y la rechazan diciendo, no, 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 no. Esto de las armas y que la guerra es tan opuesto a lo que Dios dice, porque Dios es amor, Dios habla de paz. No, no, no. Yo no creo esto de la guerra espiritual, ¿verdad? Y no creen que todos los días estamos batallando por nuestra salvación, por nuestra sanidad, por nuestra liberación. Y todos los días el enemigo de nuestras almas nos está buscando ver qué implanta, qué pone, ¿verdad? Hasta dudas, resentimiento, rencor, rechazo, amargura, frustración, tanto en la familia, con el marido, con los hijos, en el trabajo, con compañeros de trabajo, con el jefe y donde quiera, no se diga también en la iglesia, ¿no? No falta algún hermanito que te hable y de una manera despectiva, en fin. Él siempre anda buscando la manera de que tú te sientas mal. Continuamos. Pero fíjense, afortunadamente, Dios le reveló tantas cosas a Pablo, que es el único que habla de todo esto, de la guerra espiritual, de una manera más clara. Y explica claramente a los efesios, porque les está hablando a los efesios, ¿verdad? En Éfeso, que el conflicto con el maligno es espiritual, no es carnal, no es físico. Así que por tanto ninguna arma humana va a servir, no vamos a poderla usar. Y no vamos a poder tener éxito para estar atacando o contraatacando a los demonios, ¿verdad? Los espíritus inmundos.
al reino de las tinieblas. No se puede. Si yo pudiera derribar mis fortalezas que me implantó el demonio y con una pistola le doy y se muere, pues, ¿verdad? Con un cuchillo, qué sé yo, pero no, porque son seres espirituales, pero son del reino de las tinieblas, ¿verdad? Entonces Pablo decía en Efesios 6, 11, 10, 10, 11 más bien, dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, lee la palabra, estudia la palabra, ora incesantemente y ten una comunión con Dios de tal manera que te vas a fortalecer en el poder de la fuerza de Él, no la tuya. Y como aquí dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que estemos bien firmes contra todos los ataques del enemigo. Por eso es tan importante la armadura espiritual de Dios, porque nos vamos a vestir de esa armadura y con ella es una armadura espiritual que nos vamos a poner en nuestro cuerpo espiritual. Porque estamos hablando de cosas espirituales y todo lo espiritual se acomoda a lo espiritual, ¿verdad? Y vamos a ser libres. ¿En qué aspecto? En que no vamos a tener ningún temor de pelear contra todos los ataques, contra los enemigos de nuestra alma. Así que desafortunadamente vemos que muchos creyentes no han tomado en serio esta realidad de la guerra espiritual. Sin embargo, cuando hablamos de ella, pues vamos a recordar que cada día vivimos en medio de una batalla real y personal, porque cada quien tiene su propia batalla, ¿no? Que tenemos que enfrentar. Tú no tienes las mismas batallas que yo no tengo las mismas batallas que tú. ¿Por qué? Porque a cada quien tiene sus propias batallas y tenemos que luchar, ¿verdad? Pero tenemos que luchar con las armas de Dios, porque los cristianos nos sentimos confundidos y desmoralizados. ¿Por qué? Porque no entendemos por qué seguimos fracasando espiritualmente. O sea, cuando ya creímos que ya pasó el ataque, que sentimos que ya vencimos en algo, de pronto viene algo nuevo y otra vez vamos, otra vez caemos, algunos en desaliento, otros en desánimo, otros en depresión, otros enojados. Pues, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Qué te pasa, Dios? Pues una y otra y otra y otra, pues, ¿qué te pasa, verdad? Como decía ya ayer Otoniel, le más falta que el perro me orine. No, lo que pasa es que esto es una guerra. Y puedes ganarte una batalla, pero al rato ya hay otra y otra y otra y otra. Por eso nosotros tenemos que estar siempre bien preparados para poder vencer. Y por eso cuando nosotros ya entendimos desde principios espirituales y el conocimiento que hemos tenido este año y medio de todas las enseñanzas, que empezamos desde cero y hemos llegado ya hasta aquí, que se supone que esto no lo íbamos a ver todavía, pero bueno, hemos visto que hemos ido poco a poco avanzando en año y medio en cuanto a la enseñanza de, de conocimiento de Dios, ¿verdad? Por eso ahorita estamos ya viendo esta clase de la armadura de Dios, porque yo creo que es tan importante que nosotros sepamos cómo defendernos, ¿verdad? Y en esta ilustración estamos viendo cómo ahorita vamos a ver este escudo de la fe. Bueno, no ahorita, sino en esta enseñanza, porque no podemos verlas todas al mismo tiempo, ¿verdad? Pero vamos a irlas viendo paso a paso. ¿Continuamos? Y bueno, una de las principales razones por las que los creyentes son derrotados es porque el enemigo los toma totalmente desprevenidos. O sea, como no creen en la guerra espiritual y como no creen que, pues que
el enemigo pueda hacerles algo, porque como decimos, Cristo ya hizo todo y me conformo con eso, pero no aplico todo lo que Cristo hizo en mí, sino simplemente como niño consentido, ¿verdad? Bueno, pues mi papi ya compró todo, ya hizo todo, yo nada más me siento a ver la tele y no pasa nada. No, aquí hay que trabajar. O sea, la salvación fue gratuita para nosotros, porque el que murió y sufrió y pasó por penalidades fue Cristo para poder adquirir nosotros esa salvación. Pero después de la salvación tenemos que trabajar cancelando, renunciando y echando fuera todo aquello que no tiene nada que ver ya en nosotros, porque ya somos nuevas criaturas. Entonces ya no tienen derechos legales de estar en nuestras vidas. Por eso los echamos fuera, ¿verdad? Pero hay creyentes que no creen en nada de esto y se han conformado con la pura salvación y están pasando por situaciones difíciles de pruebas en cuanto en el área económica, en cuanto en el área física, en cuanto en el área emocional y en el área espiritual, diciendo, bueno, ya estoy en Cristo, pero así me tocó vivir. Ya Dios me prosperará, ya Dios me sanará, ya Dios me liberará. No, tenemos que trabajar en ellos, ¿verdad? Y pasan los días sin darse cuenta de la guerra que hay y que están librando, ¿verdad? Así que si siguen fracasando en su vida hasta cuestionar la palabra de Dios, porque el problema no es que la palabra de Dios haya sido inefectiva, ¿verdad? O que no tenga poder, sino que muchas veces nosotros no reconocemos la intensa batalla espiritual que estamos viviendo nosotros, porque el enemigo no duerme, no descansa, él no tiene vacaciones. Él, como decía un hermano, no tiene vacaciones de Semana Santa, vacaciones de Navidad. No, él no duerme. Y las huestes de las tinieblas no duermen. Y los siervos de Satanás no duermen, no desmayan, no descansan. Los que se duermen son los creyentes, son los hijos de Dios confiados en que ya lo hizo todo Cristo en la cruz del Calvario. Pues sí, pero cuida tu salvación y tienes las armas para liberarte. Aquí yo tengo problemas de amargura, yo renuncio a esa amargura. No tiene nada que ver ese espíritu de amargura en mi corazón, porque Cristo ya me dio el gozo. Y yo no puedo disfrutar de ese gozo porque o tengo una cosa o tengo otra. Porque no he renunciado a la amargura, pues no puede el espíritu de gozo entrar en mí, porque hay algo que está ocupando mi alma que no deja que entre y se manifieste el espíritu de gozo, ¿verdad? Y dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Se dan cuenta? Continuamos. Así que estamos en guerra y es una lucha por nuestras almas, por nuestras vidas, y no es hablando de la vida física, sino de la espiritual, ¿verdad? Y la única manera de sobrevivir este conflicto es preparándonos, ¿verdad? Vamos a prepararnos para la batalla. Acuérdense que nosotros tenemos que tener, como dijimos, una de las llaves es el perdón y el arrepentimiento. Habiendo hecho esto, nosotros ya podemos tomar las armas espirituales para ser eficaces, porque yo no voy a poder pelearme con las huestes de las tinieblas si yo tengo este pecado de falta de perdón y no me he arrepentido de mis pecados, ¿verdad? Entonces nosotros ya vimos eso. Así que como ciudadano romano del primer siglo después de Cristo, pues Pablo estaba bien familiarizado con el lenguaje de la guerra. Por si te preguntas de dónde sacó eso de la armadura espiritual y que el casco y que la espada y que el yelmo y que la coraza, pues es que él estaba viendo. Él nació en ese tiempo en donde estaban los romanos reinando en Jerusalén, ¿verdad? Porque ahí habían conquistado ahí a Judá y a Jerusalén. Entonces, él, conforme creció y conforme vivió en este lugar, él veía todo lo que hacían
y pues se daba cuenta de su armadura que traían esos soldados. Si hubiera nacido en esta época, pues también vería cómo están vestidos los policías y los militares ahora, ¿verdad? Pero él estaba hablando de eso porque así se lo ilustró y se lo mostró el Espíritu Santo, porque él por inspiración del Espíritu Santo, Pablo utilizaba las palabras para describir nuestra condición espiritual. Y como decía Maggie, ¿verdad? Hace unos días, cuando él estaba preso, ¿a quién veía que estaba atrás del otro lado de los barrotes? Pues un soldado romano, y le estaba viendo su armadura, su vestimenta, todo eso. Él ilustró de esa manera la armadura espiritual de Dios. Continuamos. Ahora, Pablo adoptó términos como guerra, armas y soldado, porque entendía que todos estamos en medio de una gran guerra, no de carne, sino del espíritu. Y por eso, cuando le escribió Pablo a su hijo amado espiritual, Timoteo, le dice que en realidad él es un soldado de Jesucristo. Así nos ve el Señor, como soldados del reino de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? Porque dice Jehová de los ejércitos, varón de guerra, el comandante de los ejércitos celestiales, ¿verdad? Entonces nosotros somos sus soldados. Y ahí lo dice en 2 Timoteo 2, 3, 4. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, un soldado es una persona disciplinada, es una persona que es fiel, es leal a su nación y que él va incluso a dar su vida por la nación, ¿verdad? Por eso dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado. Entonces, él siempre hablaba así militarmente porque él sabía que así es el reino de Dios. Y bueno, como era semejanza de este soldado, de esta armadura, nosotros podemos ver aquí que debemos de traer siempre puesta esa vestimenta, porque los soldados siempre están bien vestidos para la batalla, para la guerra, y traen sus armas de guerra también, porque así es como debes de ir a la guerra, bien vestido y con todas las armas, ¿verdad? Porque no podemos andar nosotros, los hijos de Dios, al ver lo que dice Pablo, dice que no podemos andar sin la armadura de Dios, que es nuestra vestimenta de guerra espiritual, hasta que nos muramos, ¿verdad? Porque de lo contrario, cuando estás tú guerreando, echando fuera demonios, atándolos, pues vas a tener problemas, porque vas a hacer vulnerable al enemigo. Así que esta armadura nos sirve para que podamos vencer los ataques de las tinieblas. Y sabemos que es un arma espiritual poderosa. Y bueno, si nos vestimos de forma efectiva con esta armadura, vamos a poderle hacer frente a todas las trampas, engaños, mentiras del enemigo. Y es la única manera de que salgamos victoriosos de esta batalla, de esta guerra que tengamos. ¿Por qué? Porque nuevamente, repito, nuestros enemigos son espirituales, no son carnales. No te pelees con la gente porque vas a perder, porque vas a tener serios conflictos. El único que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Si tú quieres convencer a tu cónyuge, no vas a poder. Todo lo tienes que hacer en oración, en secreto. En secreto se pelean las grandes batallas
de rodillas en oración, pero armados, armados. Tú no puedes ponerte en la brecha por alguien, interceder por alguien, si tú no te has puesto la armadura espiritual de Dios, porque es muy peligroso. Por eso vienen los contraataques, los contragolpes, ¿verdad? Porque te pones en lugar de, en la brecha de, y ahí viene el ataque. ¿Por qué? Porque pues tú no estás vestido como corresponde y el diablo lo sabe, que por ignorancia o porque rebelión, desobediencia, no lo haces, o por incredulidad, ¿verdad? Entonces el Señor nos ha dado el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el cinto de la verdad, el calzado del evangelio del apresto de la paz, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo esto tenemos que ponernos espiritualmente hablando para poder ser efectivos en esta guerra. Entonces, por eso vamos a estudiar y vamos a analizar cada pieza de la armadura de Dios. Y en Efesios 6, 13, 18, Pablo dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, cuando tienes los problemas, los ataques, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está toda la armadura. Y son 6 piezas, ¿verdad? Aunque también al final dice llorar sin cesar, ¿verdad? Orar en todo momento, ¿verdad? También eso vamos a ver. Pero bueno, estamos hablando ahorita de las 6 piezas que nos debemos de poner para ser efectivos. Y vamos a ver las primeras 3 piezas de la armadura espiritual de Dios. Vamos a darnos cuenta, las primeras 3 piezas son vestimentas. Es como si tú te pusieras un uniforme. Vas a colocarte cada pieza, cada vestimenta, ¿verdad? Para vestirte como un soldado. Y espiritualmente hablando, dice Pablo, te vas a poner el cinto, ¿verdad? Porque dice Pablo, ceñíos vuestros lomos con la verdad. Así que vamos a ceñir los lomos donde está en la cintura, ¿verdad? Ceñida vuestra cintura con la verdad. O sea, vamos a hablar de la verdad. Vas a estar bien ceñido, bien firme con la verdad. Después te vas a poner la coraza de justicia. Y dice, y vestíos con la coraza de justicia. ¿Verdad? Nos vamos a vestir con la coraza de justicia. Porque con esa coraza nosotros vamos a proteger nuestros órganos vitales, ¿verdad? Que están en este corazón, los pulmones, los riñones, ¿verdad? Después nos vamos a poner el calzado, porque nosotros debemos de tener un calzado especial para poder pelear, ¿verdad? Para poder estar bien firmes. Por eso dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esas son 3 piezas, la parte de la armadura, pero esas 3 piezas son vestimenta, uniforme,
de un soldado, ¿verdad? Es como este es un ejemplo de la ilustración como lo veía Pablo. Y ahorita vamos a ver por qué. Las últimas 3 piezas de la armadura espiritual son armas de guerra, ¿verdad? El escudo de la fe. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y que esos dardos pueden ser engaños, mentiras, ¿verdad? Y tomad el yelmo de la salvación, que es nuestra esperanza. Entonces te vas a colocar ese casco en tu cabeza para que tú entiendas que tú estás protegido de todo engaño, de toda palabra de engaño, de mentira, de cosas que vengan a ti de decir no existe la salvación, es mentira, no eres salvo, Cristo ya se murió, Cristo no resucitó, no va a regresar por ti, toda la palabra de Dios es mentira. Con eso nos vamos a cubrir nuestra cabeza, cubriendo emociones, pensamientos, sentimientos, nuestros 5 sentidos. Y también dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa espada la vamos a tomar, que es la palabra. Si ustedes se dan cuenta, todo se basa en la fe, en la palabra de Dios. O sea, te vas a poner la armadura de Dios, que es la que te va a llevar a conocer la verdad, y la verdad te va a hacer totalmente libre. Por eso, cada pieza significa algo. Y esto es lo que vamos a ver en estas enseñanzas, en estas lecciones. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me pongo la armadura, verdad? Porque pues no es física, es espiritual. Entonces, yo lo que voy a hacer, si a mí me preguntan, ¿y cómo te pones la armadura espiritual? Pues por fe. Yo no la veo. Yo por fe declaro lo que dice Pablo, que fue iluminado y revelado por el Espíritu Santo de Dios e ilustrado por medio de esa armadura que él veía, ¿verdad? Y se asemejaba a lo que Dios le estaba mostrando para hablarle a los efesios, al pueblo de Dios de los efesios, ¿para qué? Para que aprendieran que somos soldados y que tenemos que estar vestidos de acuerdo a lo que somos, soldados de Dios. Así que aunque no podamos vestirnos físicamente con esta vestimenta, podemos tener la confianza y la fe de que Dios nos va a cubrir totalmente con su poder y con su presencia por medio de esa armadura. Y nos vamos a poner todas las piezas con la que está más bien formada la armadura de Dios. Así que por eso es tan importante conocer cada pieza, para qué sirve y cómo me la pongo, ¿verdad? ¿Para qué me pongo esto? Por eso es tan importante conocer este tema de la armadura de Dios. Yo sé que muchos ya la saben, ya la conocen, pero si aquí podemos mostrar y aprender algo nuevo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, porque eso nos va a hacer verdaderamente libres. Y en esta lección, pues solamente vamos a ver una pieza porque está un poquito amplio, y yo la verdad sinteticé lo más que pude porque pues nos llevaríamos como, ¿qué serán? 2 clases por cada armadura, por cada pieza de la armadura. Entonces, no me quiero alargar mucho, pero lo que sí quiero aclarar es que no es como nos dicen, ponte diario la armadura de Dios y nomás estamos ahí como un rosario, ¿verdad? Declarando, Señor, me pongo la armadura de Dios en el cuerpo espiritual, y Señor, me lo, bla, 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 y así, y ya me voy, ya, ahora sí, ya estoy armado. Eso no es verdad.
Tú tienes que tener conocimiento de lo que te estás poniendo. ¿Y para qué? ¿Para qué te sirve? ¿Sí? Y vamos a ver ahorita, pues solamente vamos a alcanzar a ver el cinto de la verdad, o sea, el cinturón que dice Efesios 6:14, ¿verdad? A donde dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Ceñidos nuestros lomos con la verdad. O sea, bien sujetos, bien sujetados con este cinto. Y vamos a ver para qué servía este cinto. Continuamos. El cinto, el cinturón de la verdad. Bueno, esta es la primera pieza que debemos de ponernos en el mundo natural. El traje de un soldado romano era una armadura y el cinturón era una pieza útil porque era donde se podía colgar la espada, el puñal o cualquier objeto que se necesitara. Ahora si ustedes ven, se ponen ahí la base, ¿verdad? Del celular, lo acomodan en el cinturón, ¿verdad? Antes era el beeper y bueno, toda la tecnología va avanzando. Incluso hay el llavero, eh, ¿cómo se llaman ¿cómo se llaman estos que traen muchos instrumentos, que el corta papel, que el destapador, todo eso? Yo me acuerdo que mi papá se lo ponía, traía su llaverito ahí colgado en su cinturón. Para eso también servía, ¿verdad? Entonces es para colgar cosas, para acomodar cosas, para tenerles, es útil para sostener algo, ¿verdad? Objetos que se necesitaban en especial en la guerra espiritual, ¿verdad? Bueno, más bien en la guerra física. Y con ese cinto también fijaban su armadura, porque eso los iba a dar una seguridad de que estaban bien sostenidas todas sus armas, su coraza bien firme de estos soldados romanos. Entonces, vamos a ver la similitud que hay en la armadura espiritual de Dios cuando nos ponemos el cinturón. Pero antes, vamos otra vez a Génesis. ¿Verdad que siempre nos lleva a Génesis? Dice, espiritualmente este cinto es la verdad de la palabra de Dios que ciñe tu armadura espiritual. ¿Te protege de qué? Del engaño del maligno que puede llevarte a la injusticia, hacia el pecado. Si tú sabes la verdad y conoces la verdad, pues esa ya te hizo libre, ¿verdad? Te va a librar de todas las mentiras y las acechanzas del diablo para hacerte llevar nuevamente al pecado. Y el primer ataque que Satanás hizo contra Adán y Eva fue el engaño. Fue el engaño. Por eso siempre en las enseñanzas que hemos visto nos hemos ido a Génesis, porque todo comenzó ahí. Todo comenzó ahí, desde Adán y Eva, ¿verdad? Y en Génesis 3:2-4 dice, y la mujer respondió a la serpiente cuando le estaba diciendo, con que no tocarás ningún árbol, ni comerás ningún árbol. No, 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 le dice la mujer, no, no, no. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente le dijo, ay, por favor, no está a morir, hombre. Esta mujer fue engañada, fue seducida. Si se supone que ella tenía contacto con Dios, si se supone que esta mujer, junto con Adán, su esposo, estaban juntos en el paraíso con Dios y tenían contacto y relación con Dios, ¿en qué momento fueron engañados? ¿Verdad? Fueron engañados y seducidos con la mentira. Por eso Pablo asemeja como una armadura
espiritual, y con esa pieza, la verdad. Porque si tú estás bien, pero bien sujeto a la verdad, esta te va a servir. Adán y Eva conocían la verdad. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué fueron engañados? Porque entró la duda, porque entró la rebelión, porque entró el deseo de ser como Dios. Por eso nosotros tenemos que estar constantemente humillados delante de la presencia de Dios. Y tenemos que tener siempre esa comunión, esa relación, esa intimidad con Dios. ¿Para qué? Para que no caigamos en tentaciones. ¿Ok? Continuamos. Entonces ya vimos, ¿verdad? El primer ataque de duda y de que no conocían, o de pronto ellos dijeron, ¿cuál será la verdad? ¿Lo que me dice la serpiente o lo que me dice Dios, verdad? Y pues nosotros vemos que el cinturón de la verdad es un arma eficaz, para eso sirve, es un arma eficaz contra todo ataque espiritual en el conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, tú no traes el cinturón de la verdad si no lees la palabra, si no estudias la palabra, si no conoces la palabra. ¿Por qué? Porque este cinturón de la verdad es el conocimiento de la palabra de Dios y es suficientemente poderosa para dar estabilidad a una vida, porque trae claridad y victoria de que somos hijos de Dios salvados de la muerte eterna. Te da el conocimiento si tienes ignorancia, si no entiendes, si no sabes, pero te da el conocimiento y te dice, tú eres hijo de Dios comprado y pagado a precio de sangre. Porque Cristo ya murió en la cruz, ya te salvó, ya te justificó, reconcilió, adoptó, y así todo lo que vayas leyendo. En el libro de Corintios, en el libro de los Gálatas, en el libro de Primera y Segunda de Corintios, ¿verdad? En Romanos, que es la carta donde se habla totalmente de la salvación, es como una tesis, el libro de Romanos. Si estudiamos el libro de Romanos, vamos a encontrar pepitas de oro referente al conocimiento de cómo somos verdaderamente hijos de Dios por causa de la obra redentora de Jesús. Entonces, tú te estás poniendo el cinto de la verdad, no porque digas, me pongo el cinturón de la verdad en el nombre de Jesús. Sí, pero ese cinturón de la verdad te lo vas a poner leyendo y estudiando la palabra de Dios, adquiriendo el conocimiento de la palabra de Dios. Ahí, cuando tú estés estudiando la palabra, cuando tú estés leyendo la palabra, es cuando tú dices, me estoy ciñendo con la verdad. Y ya después podrás decir, Señor, me puse la armadura de Dios y comencé con el cinto de la verdad, ¿verdad? Y todo te va a llevar a la palabra de Dios. Cada pieza te va a llevar a la palabra de Dios. Y este es un vestido, parte de la vestimenta, ¿verdad? Parte de las piezas de tu uniforme de guerra. Continuamos. Así que nosotros debemos ponernos ese cinto de la verdad. Y cuando nos ponemos ese cinto de la verdad, ¿qué va a pasar? ¿Qué te da el conocimiento de la palabra de Dios? Lo utilizas para alinear tu mente, la voluntad y las emociones conforme a la voluntad de Dios. O sea, pero ¿cuál será la voluntad de Dios? Ay, Señor, de que yo quiero hacer esto y lo otro. Pregúntale al Espíritu Santo si la voluntad. Ay, ¿cuál será tu voluntad, Dios? Su voluntad está escrita. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Leyendo la palabra.
ahí voy a saber cuál es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, voy a poder ser guiada por la palabra de Dios, por el consejo del Espíritu Santo para, para resolver un asunto, para salir de una situación. De otra manera no va a funcionar. Y esa verdad que me da el ponerme, el ceñirme con el cinto de la verdad, me va a proteger de las mentiras y errores también doctrinales, de engaño del enemigo. Porque Dios es la verdad, ¿no? Y solo a través del Espíritu Santo nos es revelada esta verdad. Por eso cuando estudiamos la palabra de Dios, sabemos quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, quién es este Jesucristo, qué hizo Jesús en la cruz, qué beneficios adquirimos en la cruz, ¿verdad? Todo lo que dice de Génesis, Apocalipsis, nos va a llevar a ser libres, verdaderamente libres, y nos va a librar, porque se nos va a abrir así el entendimiento espiritual, y entonces vamos a ver que todo lo conocimiento que tenemos del mundo, que nos ha dado el mundo, es el que nos ha dado el diablo, y vamos a desechar todas las mentiras del enemigo. Y entonces vamos a conocer la verdad, y esta verdad definitivamente pues nos va a hacer libre, como dice aquí Juan 8:32, ¿verdad? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Se acuerdan? No sabemos muy bien este versículo, pero tiene una profundidad tremenda, tremenda tiene este versículo, porque al conocer tú la verdad, verdaderamente vas a ser libres. Eso es lo que nos lleva a la palabra de Dios, a la libertad. Entonces, me estoy ciñendo, me estoy colocando en mis lomos la verdad. ¿Continuamos? Si nosotros, hermanos, aprendemos bien cómo ponernos la armadura de Dios, nos vamos a llevar cada sorpresa. Nosotros vamos a entender que no nada más es como nos dijeron de ponte la armadura de Dios. No, yo me la pongo diario. Sí, póntela diario, pero con un conocimiento de qué es cada pieza. ¿Para qué te sirve cada pieza? De otra manera no vamos a poder entenderlo y no te vas a poder librar de las artimañas del diablo. Miren, hay veces que yo estoy estudiando la palabra pues para armar las clases. Y no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Porque todo está hecho. Hago recopilaciones para armarla como una mini tesis. Y la trato de armar de tal manera que sea tan sencillita y tan fácil de comprender para que no se vea tan teológicamente hablando, tan rebuscada, para que la podamos entender de una manera tan sencilla. Pero de repente me vienen pensamientos, porque es imposible que no vengan pensamientos del diablo contra mi persona, porque estoy preparando la enseñanza para enseñarles. Y para que estas enseñanzas, como las estamos poniendo en YouTube, estas enseñanzas van a verse en el mundo entero, si es posible. Como ahorita que estamos viendo que nos mandan mensajes de Argentina, de Chile, ¿verdad? De Ecuador. Entonces, no estamos viéndolo nada más nosotros, sino que las estamos poniendo en YouTube de tal manera que se puedan ver. Pues cuando tú te metes a YouTube, ahí andas buscándole, ¿no?
alguno va a encontrar las enseñanzas y gloria a Dios, porque de eso se trata, de evangelizar, ¿verdad? Estamos cumpliendo con el mandamiento de bellas discípulos a todas partes del mundo por medio de la cibernética, por medio de este medio de comunicación que Dios nos permite. Pero no saben cuántos ataques vienen a mi mente. No tienen idea de cómo soy atacada y cómo Margarita es atacada. ¿Por qué? Porque estamos preparando algo ¿para qué? Para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Uy, algunos pueden decir, yo ya sé todo eso. Bueno, pero estás confirmándolo por lo menos. Algunos dirán, no, pues yo no me sabía eso. Bueno, lo estás aprendiendo, ¿verdad? Pero los ataques vienen para aquellos que se están poniendo ahí a prepararlas, a enseñarlas. Y no voy a poder evitar que vengan pensamientos negativos a mi mente, ¿verdad? O que me pongan comentarios allá en YouTube algunas personas y que me digan, usted ni siquiera es cristiana, usted ni siquiera tiene conocimiento de la palabra, usted ni al Espíritu Santo tiene, ¿sí? Usted está enseñando enseñanza de doctrinas de demonios. Tú dices, pues ni modo, ¿verdad? No quiere conocer la verdad, no, el diablo le tiene engañada porque no hay guerra espiritual, porque no hay demonios, no hay reino espiritual, no hay reino de las tinieblas. Entonces, yo no tengo la culpa que no quiera usted entenderlo. Pero cuando estoy preparándola, viene, ajá, sí, cómo no, sí. Y eso dice, mira, pues eso no es cierto. Y luego, mira, ridícula. Sí. O si no me empieza a doler la cabeza como presión horrible, hermano. Y vienen ataques y de repente en las noches siento la presencia y empiezo a orar, a reprender, a atacar por esto. Entonces, si yo no tuviera la certeza y la seguridad de que este trabajo no es mío, este ministerio no es mío, estas enseñanzas no son mías, yo solamente soy un instrumento de Dios y estoy haciendo la voluntad de Dios, así que Dios tiene que respaldarme porque yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Es mi ministerio de maestro, es mi ministerio de evangelismo, punto. ¿Sí? Lo demás no me interesa. Porque quien da el crecimiento y el que pone el querer como el hacer es Dios. Entonces, yo agarro estos pensamientos y le digo, ¿saben qué? Los cancelo y los llevo cautivos a la obediencia de Cristo. No los recibo. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios, lo que el Señor nos dijo que hiciéramos hace año y medio, que desde hacía 2 años, que se supone que ya debía haber yo comenzado y no iniciábamos porque yo me negaba, me resistía a obedecer a Dios en el aspecto de ponte a trabajar por medio de la cibernética, ¿verdad? Sin embargo, hace año y medio que iniciamos esto y miren hasta dónde hemos llegado ya, hasta las clases de guerra espiritual, que nunca pensé que íbamos a llegar, ¿verdad? Pero han sido muchas de las que han estado aquí, han sido alumnas fieles que han estado aquí, discípulas de Dios, que están aprendiendo y estamos aprendiendo, porque no crean. Conforme yo voy acomodando y preparando, digo, ay, esto no lo había visto de esta manera. Wow, gloria a Dios, y lo pongo en práctica algunas cosas que yo no me había dado cuenta o que yo no los había visto de esa manera. Todos aprendemos, todos aprendemos. Y bueno, para terminar, podemos ver un ejemplo de oración. Siempre les pongo así ejemplos de oraciones para que se den una idea de cómo orar. Ahorita nosotros vamos a estudiar esto de la armadura espiritual de Dios. Ahorita estamos viendo primeramente esta pieza del cinto de la verdad, ¿sí? Bueno,
¿Cómo me voy a aplicar la armadura espiritual de Dios? Ya dijimos, estudiando y leyendo la palabra de Dios y aplicándola a nuestra vida, pero también hacemos una oración, ¿verdad? Un ejemplo de oración que pongo aquí para que veamos cómo debemos de orar para decir lo que vamos a hacer. Y entendemos que el cinto de la verdad es su palabra, ¿verdad? Bueno, aquí pusimos una oración como un ejemplo de cómo deben de orar cuando se pongan el cinto de la verdad. Dice, Padre, en el nombre de Jesús me ciño el cinto de la verdad que tú me ofreces y tomo a Jesucristo, que es la verdad, como mi fuerza y protección. Rechazo toda mentira del enemigo. Te pido discernimiento y sabiduría para reconocer los caminos erróneos en los que el enemigo me intenta llevar. Y deseo creer solamente la verdad, vivir la verdad, hablar la verdad y conocer la verdad, porque el cinto de la verdad, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Es la verdad de Cristo, es Cristo mismo que es la verdad. Te alabo porque tú eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús, amén. Y ahí es cuando tú estás haciendo esa oración de que te estás poniendo esta primera pieza, ¿verdad? Cuando ya tengamos todas las piezas y que ya terminemos esta pequeña serie de la armadura de Dios, entonces vamos a orar igual, de decir, en cada pieza vamos a orar, que nos la vamos a aplicar. A lo mejor te vas a tardar, te vas a parar más temprano para orar antes de salir de tu casa y ponerte tu armadura, pero ya con el conocimiento de para qué sirve y cómo te la pones, ¿verdad? Se dan cuenta cómo es diferente la manera en que nos han enseñado a cómo en realidad debemos ponérnosla. Por eso es tan importante aprender y tener esa enseñanza. Yo creo que una de las virtudes que debemos de tener es la humildad, porque la gente humilde aprende. Aunque sepamos y aunque ya tengamos mucho conocimiento, ¿verdad? Y ya estudiamos en no sé cuántas facultades y ya sabemos mucho, pero el que tú, como lo veo con la hermana Martita, ¿verdad? Y con todos ustedes, pero con la hermana Martita, ella estudió 2 veces la facultad y la admiro porque ella estudió 2 veces la facultad. Y la facultad se tardaba la primera vez 6 años, la segunda 3 años. La hermana Lupita Castillo también estudió la facultad, también 6 años, y siguió estudiando, ¿verdad? Y sin embargo, se conectan para aprender o para reafirmarse. Y eso es lo que nosotros queremos, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Y todos aprendemos, hermanos. Cada día hay algo nuevo, cada día hay algo nuevo. Así que nosotros tenemos que ser, pues, dóciles a la palabra de Dios, humildes ante la palabra de Dios y que dame más. Yo le digo al Espíritu Santo, quiero más, quiero más, quiero más. ¿Por qué? Porque a mí me apasiona el Evangelio, me apasiona Cristo, me apasiona la obra redentora de Cristo, me apasiona la verdad y me apasiona porque fui muy engañada. Porque yo la verdad anduve buscando a Dios por muchos lados, que con los testigos de Jehová, que con los mormones, que con los Rosacruces, que yo buscaba, y hasta mis hijos decían, ¿y ahora qué? Ay, qué feta la... Por eso cuando llegué y les dije, conocí a Cristo, que la verdad, uy, ahora otra cosa. Pobres de mis hijos, ¿no? Porque decían, esta siempre anda con que ya encontré la verdad, pero esta vez sí la encontré. Y hace 33 años encontré la verdad y hasta aquí he llegado, hasta aquí me he sostenido con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que gloria a Dios por todo. Bendito sea el Señor. Bueno, pues con esto terminamos esta clase.